Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan en toda Latinoamérica. ¿Cómo están? Qué gusto volver a saber de ustedes, volver a vernos, volver a encontrarnos en este maravilloso espacio de educación y de coaching. Qué alegría, qué honor saber que nos acompañan docentes y coaches desde Argentina hasta México. Tenemos una audiencia creciente en los últimos meses, por lo tanto es un honor para nosotros estar con ustedes aquí. Bueno, esta noche es una noche muy especial, una noche de viernes, una noche de fin de semana. Sin embargo, en algunos lugares será una noche calurosa, en algunos otros lugares será una noche muy fría, especialmente de algunas invitadas que tenemos en el día de hoy. Tenemos hoy invitadas desde La Paz, Bolivia, y tenemos algunos otros invitados de lugares más calientes que ahorita se van a ir enterando. Desde nuestro papel de educadores, siempre estamos con la duda, ¿estamos educando o estamos enseñando? ¿Tenemos que educar o tenemos que enseñar? ¿Cuál es el principal rol de la educación para la sociedad? Estamos pensando, soy un instructor, soy un profesor, soy un maestro, soy un educador. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a tener una conversación deliciosa, así que espero que se estén conectando ya en nuestras redes sociales y recuerden cualquier inquietud, cualquier comentario para nuestros panelistas, bienvenido. En nuestras cuentas de Facebook pueden escribir cualquier inquietud que presenten. Te pregunto a ti, ¿estás enseñando o estás educando? No es ni lo uno bueno ni lo uno malo, pero ¿cuál es tu rol docente? ¿Cuál es tu rol docente? Tú que eres directivo de la escuela, ¿no? Teniendo en cuenta el fin de la educación, ¿en qué porcentaje estamos haciendo lo uno o lo otro? Muy buenas noches y bienvenidos todos. Tenemos hoy una invitada muy especial de La Paz, Bolivia, Valeria Ceballos. Valeria en estos momentos está cursando su último módulo como coach, su último módulo de formación en la escuela Coach Hart, que la está formando como un coach profesional y educativo en habilidades de aprendizaje. Valeria Ceballos, muy buenas noches, Valeria. Muy buenas noches, Osman. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, esperemos que esta noche sea muy productiva en todo lo que vamos a hablar. Valeria, ¿quién es Valeria Ceballos? ¿Quién es Valeria Ceballos? Se están preguntando para compartir con nosotros hoy. Bueno, Valeria Ceballos es una educadora que desde muy joven siempre ha visto esa necesidad de poder enseñar algo, ¿no? Justamente lo que vamos a hablar ahorita, lo de enseñar o educar, ¿no? Y desde niña siempre he tenido esa facilidad para poder enseñar, tal vez algún compañero de clase en el colegio, alguna materia exacta, ¿no? Entonces, y bueno, y de ahí la vida me ha ido llevando a lo que es el estudio de educación, ¿no? Y bueno, yo te comento, Osman, de que yo he empezado la universidad en la carrera de ingeniería, ¿no? He estudiado unos años de ingeniería, pero la verdad es de que realmente mi vocación era la educación. Entonces, al fin y al cabo, la vida me ha llevado a la educación parvularia, la educación en primaria. Y bueno, ahora estoy expandiéndome, ¿no? Expandiéndome en esto del coaching. Como esto del coaching me está ayudando bastante en tener un nuevo estilo de pensamiento y un nuevo estilo de educar, ¿no? Y bueno, en este momento estoy como en una etapa de volver a
a formarme en lo que es nuevos enfoques o nuevas visiones en lo que es para la educación, ¿no? Como que he tenido un punto de inflexión en mi vida al momento de poder hacer libros, porque yo soy autora de libros de texto. Entonces, como que he tenido ese punto de inflexión, como que me he vaciado, ¿no? De todo lo que había aprendido en esos libros y ahora estoy volviendo a llenarme, ¿no? Y bueno, ella es Valeria. Valeria, dijiste muchas cosas interesantes y valiosas. Me gustaría rescatar esto, pasar de la ingeniería en un proceso de descubrimiento, tal vez encontrar tu verdadera vocación como educadora, y luego estar tratando de expandirte, como lo mencionabas, y tratar de profundizar en esta hermosa labor como educadora a través del coaching a lo cual te estás acercando en este preciso momento. Valeria, es un honor tenerte con nosotros acá, ¿no? Y esa es la cuota inicial de lo que tenemos de ti, de tu presencia en este lugar. Valeria, nuevamente gracias por acompañarnos y te invito a que le demos una bienvenida a nuestra segunda invitada, que es de tu mismo país. En este momento están viviendo unas temperaturas muy bajas y con nosotros está de La Paz, Bolivia, Ani Palenque. Hola, ¿qué Hola, tal? Ani, ¿cómo estás? Muy bien, como decías, con un tiempo, un clima extraño, estamos en primavera, pero está haciendo un frío terrible. Bueno, por acá, en Barranquilla, Colombia, tenemos un calor bien rico y bien sabroso. Así que en medio de el calor y el extremo, al otro extremo el frío, vamos a compartir una charla maravillosa. Ani, psicóloga de profesión, trabajas con familias, trabajas con jóvenes. ¿Quién es Ani? Ani es psicóloga, Ani es mamá. Toda mi vida creo que he estado rodeada de niños, adolescentes y jóvenes. Y la verdad es que mi sueño siempre ha sido ser educadora. De hecho, quiero contarte que yo jugaba a ser profesora, pero jugaba en serio, porque creé una escuela en el jardín de mi casa. Venían diferentes niños del barrio, yo tenía 12, 13 años y de verdad era yo la profesora. Pero bueno, la vida me llevó por otros lugares y encontré la psicología y durante mucho tiempo, durante 10 años, he dedicado mi vida a trabajar con niños de la calle, educándolos también, recuperándolos de las calles, debajo de los puentes. Después me ha tocado ser también educadora en la Universidad Católica Boliviana y ahora en un colegio en un colegio muy innovador aquí en mi país. Un colegio muy innovador. Me quedo con esto para que nos cuentes un poco en qué consiste esa innovación. Y bueno, y mira, fíjate, igual que Valeria, las encuentro en una búsqueda, ¿no? En una búsqueda de desarrollo personal y en algunos caminos y, la vocación nos lleva a lo que llevan por dentro, a lo que corre en sus venas, a las habilidades con las que han venido equipadas desde nacimiento y encuentran una realización y un propósito de vida en cada una de sus profesiones. Así que me parece un valor común y hermoso para dar inicio a esta charla, ¿no? Les decía que acá en Barranquilla hace un calor tremendo. Normalmente la temperatura de la ciudad de Barranquilla, Colombia, la primera ciudad en la punta de Sudamérica, siempre estamos entre unos 32, 36 grados centígrados. Y creo que hoy estamos en 37 grados centígrados. Así que en medio de este calor le damos una bienvenida a otra barranquillera y también otra psicóloga, pero también coach de un equipo muy importante. Con nosotros le damos la bienvenida, le invito a todos que le demos la bienvenida a Angélica Gómez. Angélica, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias, Gosman, por esta invitación tan bonita. Sí, Angélica, mira, estamos hablando con Valeria, sabemos que es una educadora, Ani también es psicóloga, la de Bolivia. ¿Y quién es Angélica Gómez? ¿Quién es? ¿Quién es Angélica Gómez? Bueno,
para definirme creo que realmente tengo que hablar de varios elementos y eso me encanta porque son varias cosas las que hago y las que conforman mi trabajo. Soy psicóloga, pero como Ani, me encanta la educación y soy educadora también. Me encanta estar en un salón de clase, me encanta compartir con los niños. Entonces, también siempre me he visto como una educadora y bueno, el año pasado tuve la oportunidad de certificarme como coach. Entonces, pues también le agrada otro elemento a esa formación que he tenido la oportunidad de tener. Entonces, psicóloga, educadora y coach. Psicóloga, educadora y coach. O sea, esto es una mezcla bien bonita, Angie. Mira, tenemos por liderazgo, educación, a Valeria. Tenemos en psicología, trabajo de familias, trabajo con jóvenes, trabajo con padres, con estudiantes, Ani. Y te tenemos a ti, aparte de ser psicóloga también, te tenemos como coach. Este es un espacio, creo que idóneo para ustedes, un espacio para conversar de educación y conversar de coaching. Así que muy buenas noches a todas, ya estamos completos. Qué bueno que hayan aceptado esta invitación. ¿Y quiénes más que ustedes, personas idóneas que en su vida, en su trayectoria, respiran educación, respiran coaching y sobre todo tienen el valor humano como eje central de cualquiera de estos procedimientos, desde el ámbito educativo o desde el ámbito del coaching? Entiendo también desde la psicología el gran apoyo y el desarrollo desde su experticia como tal en el trabajo de seres humanos. Así que nuevamente gracias y al tema, ¿no? Al tema. Muchos nos preguntaban ahorita antes de empezar. Yo creo que la misión de la escuela es enseñar. Y otros nos decían, no, yo pienso que la verdadera misión de la escuela es educar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el verdadero objetivo? ¿Cuál es el verdadero fin de la educación en este siglo actual, incluso en medio de esta pandemia? Las escucho. Mira, Osman, yo creo que es importante tomar en cuenta de que todas las personas, todos nosotros venimos aquí, estamos aquí en este mundo para poder construir nuestro proyecto de vida, ¿no? Todas las personas tenemos un lugarcito en el mundo, ¿no? La idea es descubrirlo, la idea es ir construyendo el camino a ese lugar en el mundo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, viéndolo desde construir el proyecto de vida, es muy importante ahí el papel de la escuela, ¿no? El papel de la escuela en este proceso de realización personal, incluso emocional y social, ¿no? Este proceso que es muy integral, que es incluso holístico, ¿no? Siempre va comenzando desde las primeras interacciones que tenemos nosotros en la escuela, ¿no? Desde el jardín de infantes, ¿no? Entonces, la escuela es ese espacio de manera de que los niños, los jóvenes puedan tener la mayor cantidad de experiencias, ¿no? Estos pedacitos de realidad que la escuela tiene que ir sacando, ¿no? Esos pedacitos de realidad que los tiene que poner en el aula, ¿no? De manera que los niños tengan esa experiencia, puedan compartir esta experiencia con los demás, ¿no? Y de esa manera, con todas esas experiencias, con todas esas interacciones, cada uno va a irse formando en sus vocaciones, ¿no? Y esas vocaciones van a llevar a ese proyecto de vida. Entonces, la escuela tiene que ser eso, ¿no? Tiene que dar toda esa educación integral, de manera de que va a llegar un día en que todos encontremos nuestro lugar en el mundo. Sí, Valeria, yo no sé, siento que se te va el audio y regresa, no sé si soy yo solo que lo siento. Si no revisemos, creo que llega y se va un poquito. Sin embargo, me ha parecido súper valioso tu aporte, entendiendo entonces que el verdadero sentido de la educación, según lo que nos planteas, es trabajar en el proyecto de vida de cada individuo, ¿no? Entendiendo lo que es algo holístico, totalmente integral, y que hay que sacar de los chicos su pedazo de realidad para plantearlo, interactuar con la realidad de los otros y que de una u otra manera determine lo que estoy diciendo, un proyecto
de vida desde un punto de vista integral. No sé qué opina Ani, qué opina Angie. ¿Están de acuerdo con eso? Totalmente, Sí, sí, sí. totalmente de acuerdo. A eso yo añadiría que la escuela para mí es un espacio de vinculación. Creo que es un error pensar que la escuela está solamente hecha para que habiten, por ponerlo así, niños y adolescentes. Es verdad que efectivamente ellos serán los primeros beneficiarios, pero en realidad yo siento que la escuela es un espacio de vinculación con la familia y la escuela, la vinculación entre familias, la vinculación entre niños, entre familias, con el docente, con los directivos, pero además con la sociedad. Yo creo que el rol de la escuela hoy en día, poco a poco tiene que ir quebrando sus paredes y quebrando sus muros de esto es escuela, esto es, no sé, cualquier otra cosa. La escuela es parte, para mí, de la sociedad, es un lugar de integración, de vinculación. Cuando me metí a trabajar a la escuela, me metí a trabajar en un colegio, el primer o segundo día de trabajo, tenía niños encima de mi cabeza, niños de primero de primaria, y era, oh no, ¿qué hago aquí? Acostumbrada a trabajar con universitarios que están ahí para escucharte, el niño de primaria, mi lanchera, etcétera. Entonces la llamé a una amiga y le digo, socorro, ¿me puedes recordar por qué he venido a trabajar acá? Mi amiga contesta y me dice, ok, te recuerdo que has dicho que querías transformar, te recuerdo que has dicho que querías hacer cambios. Ah, ok, perfecto, gracias, colgué. Y fue como un cable a tierra que me recordó que más allá de los berrinches, la bulla, el desorden, que es parte de la vida, la escuela es un espacio de transformación. Y si nosotros los educadores no lo vemos como ese lugar en el que vamos a generar cambios, vamos a poner semillas en la vida de estos niños, jóvenes, adolescentes e incluso familias, nos quedamos cortos y nos quedamos miopes. Ani, me encanta eso que mencionas y creo que está alineado con lo que empezaba Valeria. Ella hablaba de un proceso integral y tú me estás hablando de vinculación. Vinculación, creo que es una palabra poderosa. Y bueno, esa toma de conciencia que hiciste con esa llamada, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi objetivo? Recuérdame, por favor, amiga mía. Y cuando te hablan de transformar cambios, me llama la atención que estamos precisamente en un momento de transformación y cambio obligados. Nadie ha querido que vivamos esta pandemia, nadie ha querido que nos desvinculemos como persona, como relaciones, en contacto como tal. Sin embargo, es la realidad que estamos viviendo. Entonces me llama la atención porque a pesar de la pandemia, estamos tratando de tener vínculos a través de una pantalla. ¿Cómo quiere decir que lo que tú estás diciendo aún lo podemos sostener en medio de esta situación? ¿Cómo tenemos una verdadera vinculación con el estudiante, entendiendo también con la familia, con el docente, con la sociedad, como tú lo planteas, con el entorno educativo, a través de esta pandemia? Angie, ¿qué opinas tú? Esa vinculación, ¿qué tan importante es en este momento de pandemia en el proceso educativo? Perdón, ¿dijiste Angie o Angie? Angélica. Ok, es que como no se parece, ¿no? Angie y Ani. Yo también entendí a Ani. Bueno, primero de pronto retomando lo que Valeria y Ani decían, estoy completamente de acuerdo. Realmente, afortunadamente, el concepto de educación ha ido cambiando a lo largo de los años. Ya no hablamos de transmitir solamente conocimientos, información, eso es importante, pero ahora estamos hablando de educar para la vida, ¿cierto? Estamos hablando de que realmente es un espacio en el que nuestros niños desarrollan todas estas herramientas de inteligencia emocional. Yo lo resumo así, que es tan importante como la parte académica. Me atrevería a decir, a veces más importante. De hecho, en ese libro maravilloso que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, él plantea que el éxito de la vida adulta está más determinado por esas habilidades emocionales que por el mismo coeficiente intelectual. Entonces, afortunadamente ahora hablamos de propósito, sentido de vida, como lo mencionaba Valeria, y se habla incluso en las empresas.
No sé ustedes, pero yo recuerdo cuando se hablaba de eficiencia, productividad, hoy en día hablamos de cursos de liderazgo relacionados con la motivación de los empleados. Entonces, qué bueno que hayamos incluido esos componentes emocionales en nuestra educación y que también se tengan en cuenta en el mundo laboral al que se van a enfrentar nuestros estudiantes. Y bueno, para responder la pregunta de Osman, una pregunta bastante difícil, realmente creo como Ani que el colegio es un espacio, la escuela es un espacio para vincularse y bueno, en medio de toda esta pandemia en el que además nos estamos reestructurando como sociedad, personalmente para mí ha sido una oportunidad para reevaluar muchas cosas en mi vida y creo que a nivel social está pasando también. Creo que tenemos que buscar las maneras, ¿no? Las formas de que nuestros estudiantes sigan vinculándose aún en este espacio virtual. Entonces, hablamos de el Brain Gene o los Brain Breaks, que son estos espacios de vinculación además y de descanso en medio de las clases, en donde de repente le preguntamos a nuestros niños cómo te sientes hoy, de qué color estás hoy, no solamente enfocados en estrategias a nivel académico, sino también en estrategias a nivel emocional. Y creo que son ese conjunto de estrategias las que nos van a permitir que ellos se sigan vinculando aún en medio de esta virtualidad. Para mí sigue siendo igual de importante, diría que aún más importante en este momento que nos ha tocado a nivel emocional a todos y definitivamente como instituciones creo que tenemos la responsabilidad de seguir garantizándoles a ellos esos espacios, por supuesto dentro de la virtualidad y lo que eso nos permite, porque no vamos a poder compensar nunca la presencialidad, pero sí creo que tenemos herramientas que nos van a permitir seguir vinculándonos. Angie, ahora que mencionas herramientas que nos van a permitir poder seguir vinculándonos, Lisbeth Choque nos hace una pregunta desde nuestro Facebook y nos dice, bueno, para las tres, ¿no? No solamente para Angie, para las tres, desde la educadora, desde la psicóloga y desde la terapista familiar, ¿no? Desde la coach también. ¿Cómo se puede llevar? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las acciones concretas para mantener esa vinculación? Nos pregunta Lisbeth Choque. Bueno, sí, sí puedo hablar. Yo creo que parte de esa nueva, bueno, de ese postulado de la vinculación es pensar en que la organización tiene que cambiar. Es decir, la estructura, la forma orgánica de ser concebida la escuela. Entonces, si es que en las escuelas y en los colegios los papás solo están afuera, si es que en el caso de los docentes solamente se hacen presentes con los alumnos cuando están en el aula, entonces estamos hablando de una organización estática, estamos hablando de una organización no vinculante. En cambio, si de repente decidimos y pensamos que la organización misma cambie, no sé, que hayan espacios de encuentro en que los padres puedan dialogar con los profesores, en que los estudiantes y los profesores no solamente se relacionen en el aula en el momento de la transmisión del conocimiento, sino tal vez puedan encontrar otros espacios a lo largo del día, de la jornada, en que ambos puedan conocerse desde su ser. Entonces el niño no solamente va a encontrar al profesor que le transmite teorías y contenidos, sino va a encontrar al ser humano detrás de eso. Entonces se va a vincular emocionalmente. Y sabemos muy bien que un niño no aprende de alguien que le cae mal, que le cae antipático. Un niño aprende mejor de alguien que le cae bien. Entonces, vincular. Sigue. Tranquila, entonces, sigue. Tiene que ser desde el ser. Entonces, la organización misma tiene que estar planteada para ese encuentro humano. Así es. Con eso que estás diciendo me das la entrada a la siguiente pregunta y es el tema que nos une en esta noche. Hablas de espacios de encuentro y planteas que tal vez la organización de la institución educativa o del sistema educativo tendría que transformarse para procurar esos espacios de encuentro donde, además de las teorías y contenidos, se tenga un encuentro con la persona, con el ser. ¿Cierto? Es tu planteamiento general. Y ahí viene la pregunta, lo que nos une hoy. Entonces, ¿realmente nosotros como profesionales de la educación, entendiendo desde directivos, docentes, coordinadores, rectores, administradores, psicólogos,
gestión humana, todo el equipo interdisciplinario que trabaja en el sector educativo, realmente qué función tiene, cuál es el objetivo de ellos como profesionales y en qué porcentaje debe ser. ¿Son profesores o son educadores? ¿Vienen a enseñar o vienen a educar? Entonces, si quieren, si revisamos un poquito, ya ustedes lo han mencionado en el contexto, la diferencia en no transmitir solamente, decía Angie, decía Ani, no solamente en teorías y contenidos, sino bueno, estamos ahondando en el educar cuando miramos desde la persona, desde la relación, desde la emoción, desde la vinculación. Pienso que han sido palabras importantes. Sin embargo, el contexto que nos planteó Valeria al inicio fue la integralidad. Entonces, tenemos que transmitir contenidos, tenemos que transmitir información, pero tenemos que buscar el verdadero objetivo que fue propósito de vida, propósito de transformación del ser humano, el desarrollo integral. Entiendo entonces la educación como proceso de descubrimiento, de crecimiento integral del ser humano. Pienso que es el espacio, el objetivo y el fin de la educación. En ese espacio y ese objetivo que ustedes plantean, ¿cuál es el rol del docente? ¿Enseñar o educar? ¿Un poco de ambos o en qué medida? ¿Qué opinas, Valeria? Mira, Osman, creo que debemos partir en cómo vemos al núcleo, ¿no? Que es el niño o la niña o el joven o esa persona que estamos educando ahorita, que está asistiendo a la escuela, que está asistiendo a la universidad, ¿no? Él es el núcleo, el centro ahorita. Entonces, creo que toda la demás comunidad educativa, ya sean profesores, directivos, psicólogos, tienen... me encanta esto, relacionarlo con el coaching. Tienen que mantener siempre presencia, tienen que estar presentes. Estamos en la virtualidad, ¿no? O sea, no, estamos comunicados a través de la pantalla ahorita, pero eso no quiere decir que no estemos presentes para ellos, ¿no? Que no estemos de alguna forma viendo qué necesidades ellos tienen ahora, ¿no? Hay niños que tienen necesidades de tener más conocimiento, quieren construir más conocimiento. Hay niños que tienen necesidades emocionales muy fuertes, entonces hay que construir esos lazos emocionales esos lazos emocionales hay que construirlos, ¿no? Hay padres de familia que necesitan mucha claridad en lo que se está haciendo en el aula, entonces hay que construir esa seguridad. Hay otros padres de familia que necesitan ser escuchados, ¿no? Entonces, creo que yo lo resumiría en que estamos ahorita para educar, porque y debemos partir desde el hecho de estar presentes para ese niño, para ese padre de familia o para esa familia, ¿no? Y a partir de esa presencia que nosotros tengamos, porque estar presente significa tú vas a escuchar, tú no vas a juzgar, tú vas a estar dispuesto y vas a poner todas tus potencialidades para ese niño o esa familia, ¿no? Entonces, la respuesta sería sí, estamos para educar, ¿no? De acuerdo a las necesidades de cada uno. Valeria, interesante lo que planteas. Y en tu planteamiento me hablas de presencia, de no juzgar, de escucha, y veo detrás de todo eso un planteamiento de coaching, ¿no? Y precisamente nuestro televidente, si le llamamos así, Luca Fanoni, te hace una pregunta. ¿Cómo ha cambiado tu proceso de formación en coaching? La mirada de educadora que tienes en estos momentos. ¿Cómo ha cambiado la mirada de la educación desde la posición de coaching? Pregunta Luca Fanoni. Valeria, es para ti. Mira, en este proceso que yo estaba buscando ahora nuevas perspectivas, ¿no? Ha llegado esto del coaching, ¿no? Ha llegado esto del coaching y esto como que es como que te aligera mucho el peso, ¿no? Te aligera mucho el peso porque ahora lo que tienes que hacer en tu aula con tus niños o en las entrevistas con tus padres de familia es simplemente escuchar, ¿no? Ya no es tanto el rol del docente de corregir, ¿no? Ya no es el docente de decir qué hay que hacer, sino
ver a ese niño, de ver a ese joven con esa potencialidad de que él puede resolver sus problemas, él puede encontrar las soluciones, ¿no? La idea es de que tú acompañes ese proceso, ¿no? Entonces, a mí me ha cambiado mucho porque escucho mucho más, ¿no? Escucho mucho más, juzgo mucho menos, ¿no? Y todo esto como que hace que las clases fluyan mucho mejor, ¿no? Los niños están mucho más predispuestos a equivocarse, mucho más predispuestos a preguntar o para decirte no estoy de acuerdo con esto y dar que te den tus razones. Entonces, para mí ha cambiado mucho este aspecto. Valeria, gracias. Mira, que mencionas algo muy importante que me gusta. Escucho más y... bueno, dijiste, escucho más y juzgo menos, fueron tus palabras. Escucho más y juzgo menos. Y en ese escuchar más y juzgar menos, pues cae en lo que hemos venido hablando en la persona, ¿no? En la persona, porque es importante. Sin embargo, hay una pregunta muy interesante que aquí nos comparten nuestros amigos en el chat. Entonces, ¿será que si, en la época de hace un siglo atrás, cuando era netamente enseñanza, instrucción pura, en este momento no educábamos? O al revés, si nos dedicamos a educar, no enseñamos. ¿Cuál es la diferencia o distinción entre estas dos palabras, educar y enseñar? ¿Acaso una excluye a la otra? ¿Acaso no educamos cuando enseñamos o acaso no enseñamos cuando educamos? ¿Qué opinan de esta pregunta tan interesante? Angélica o Ani, quiero escucharlas, su opinión. Bueno, yo pienso que la enseñanza hace parte de la educación. Creo que la educación es un concepto mucho más amplio y se refiere a lo que todas hemos mencionado y es esa integralidad, entendiendo que nuestros niños no son solamente cognición, conocimientos, capacidades, eso es importante, pero nuestros niños también son emoción, también son propósito, sentido de vida. Hay una frase muy bonita que siempre, cuando hablo de estos temas, traigo a colación y es que dice, ¿de qué sirve que un niño sepa ubicar los planetas en el universo si no sabe dónde poner su rabia? Entonces, realmente es importante que nuestros niños sean educados desde esa integralidad, sean educados desde, como lo mencionaba anteriormente, sus emociones, que sepan vivir, que sepan vincularse, como decía Valeria. Estamos hablando de que los estamos preparando para vivir. Y vivir no es solamente tener conocimientos, no es solamente desarrollar ciertas capacidades. Vivir tiene que ver con todo lo que hacemos y somos educadores porque vamos más allá de te voy a enseñar ciertos conocimientos o ciertas capacidades. Y bueno, me gustó mucho lo que decía Valeria, que eso nos coloca en una posición humana, en una posición de escucha, en una posición de comprensión, en una posición distinta a la que de pronto, como se veía anteriormente de ese profesor inalcanzable que está ahí adelante. No, ahora somos más cercanos, más humanos, porque hemos entendido de que nuestros niños realmente necesitan personas, ¿verdad? Y que ellos también son personas y se trata de vincularnos incluso también en esa relación docente-profesor, docente-estudiante. Angélica, sin embargo, lo que plantea nuestro querido amigo Salomón en el chat me parece interesante en el sentido, yo ahora que estabas comentando y hablando, me imaginaba un instructor, ¿ok? Entendiendo los extremos, ¿no? Desde un instructor hasta un maestro. Yo imagino un instructor de carro sentado, mete el cambio, coloca primera en marcha, segunda, rever, retrovisor, velocidad, gasolina, a la derecha, retrovisor. Me imagino dando instrucciones. Sin embargo, es posible que ese instructor, no, es posible no. Sin embargo, ese instructor sí o sí está educando con el simple hecho de estar ahí y estar relacionándose. No sé si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces, desde la instrucción, se hablaba hace muchos años del currículum oculto, en la manera de, para enseñar hay que saber, pero para educar hay que ser. Y siempre somos no solo desde la individualidad, somos porque estamos co-creando con el prójimo. Entonces, en esa medida que estamos en un momento de instrucción y me estoy relacionando y estoy co-creando con el otro, hay sí o sí un proceso de educación. Incluso el proceso educativo
es inherente a cualquier ser humano. En todo momento estamos educando. Es más, cuando somos padres de familia, en este primer momento, cuando tenemos un bebé, somos papás y mamás y la principal tarea es educar al hijo. Y nos toca ser educadores. No sabemos si estamos preparados, pero sí o sí nos toca educar. Y desde el primer momento que el niño llora y le doy el tete o no le doy el tete, estoy educando y tengo una acción concreta de cómo, como dice Angie, de cómo ubicar sus emociones, su estar, su sentir en un momento. Entonces, opino que sí podemos, a la pregunta de nuestro querido amigo, sí podemos educar a través de la enseñanza. Y como decía Angie, para redondear, el proceso de enseñar forma parte de educar. Y creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Y decía Valeria, que en este proceso el coaching le ha dado muchas herramientas, y es lo que también estamos tocando aquí, porque el coaching de una u otra manera, fíjense lo que decía Valeria, competencias de coaching, escucha activa, cero juzgamiento, presencia, así que muy, muy poderoso el coaching. Sin embargo, ¿en qué medida eso es posible? Ustedes cómo lo han vivido en su experiencia. ¿Cómo trabajar en el ser humano? ¿Cómo trabajar no como un proceso inherente, sino ya como profesionales, desde la psicología, desde el aula de clases de Valeria, desde el trabajo con los padres de Ani, desde la atención a padres, desde la atención a niños de Angélica, en su propia experiencia, cómo trabajar en la persona? ¿Cómo darle herramientas a los docentes para que no inconscientemente eduquen, sino totalmente conscientes y totalmente a propósito tengan esa educación en medio de su enseñanza? ¿Cuál ha sido su experiencia? Mira, me hacía pensar mientras tú hacías el planteamiento, recordaba cuando trabajaba con niños de la calle. Estábamos en una institución cuidándolos a los niños, no estábamos impartiendo materias, pero sí les estábamos enseñando cierto tipo de rutinas y cierto tipo de hábitos que lógicamente por vivir en la calle los habían perdido. Pero a la vez, o más bien en el contexto global, los estábamos educando con habilidades para la vida. Y para que eso sea posible, nosotros decíamos constantemente a los que se llamaban educadores, que eran sus cuidadores, la importancia que en trabajar en ellos mismos primero. Y yo creo que uno de los desafíos hoy en día es justamente el autoconocimiento del educador. Yo creo que el educador, tanto este educador informal, que resultaban ser estos educadores de este tipo de instituciones, o el educador de educación formal, o los padres y madres que estamos criando a nuestros hijos, creo que es vital y fundamental esta variable del autoconocimiento. El maestro tiene que poder explorar en su ser para poder limpiarse, purificarse y trascender lo mejor de sí mismo a esos pequeños que están explorando cada detalle de tu respuesta y de tus inquietudes. No nos damos cuenta, pero los niños nos observan, pero de pies a cabeza. Y entonces este nuevo educador, pienso yo, para esta transformación desde el ser, tiene que ser sensible, tiene que trabajar desde su historia, como decía Vale, desde su proyecto de vida. O sea, realmente yo quiero dedicar mi vida a hacer esto, a ser un formador de personas, o estoy aquí mientras me resulta otro trabajo. Entonces, la vocación dentro del educador pienso que es fundamental en este nuevo proceso de vida que nos toca vivir, más que nunca. Ani, me llama muchísimo la atención porque has puesto la escena en el educador como tal y planteas que es necesario un autoconocimiento para poder trascender, y para poder brindar esas habilidades para la vida, que sería el objetivo integral del que estamos hablando. Ese autoconocimiento, ¿dónde se da? ¿Será que en las instituciones que están formando a nuestros educadores les están suministrando ese desarrollo de esas habilidades
los docentes que están saliendo formados para educar a jóvenes y estudiantes en las escuelas, vienen con esas herramientas de autoconocimiento? ¿Qué asignaturas, qué formación están teniendo? ¿O hay que buscarlo afuera? ¿O hay que buscar entonces el acompañamiento de psicología? ¿O porque una institución decide o no acompañar a ese docente? ¿Qué opinas, Angélica? ¿Estamos preparados nosotros los docentes? Bueno, yo pienso que estamos dando los primeros pasos. Yo realmente creo que tanto nuestra formación como los espacios en la escuela han cambiado mucho. En Colombia, por ejemplo, no se habla de una escuela sin psicología, sin una clase relacionada con estos temas de sexualidad, de inteligencia emocional, alcoholismo, incluso es ley, ¿no? En nuestro sistema educativo, pues tenemos la obligación los colegios de hablar de estos temas, se ha regulado y me parece que eso es un gran avance. Creo realmente que, como decía Ani, es algo que tiene que ver con ese autoconocimiento y creo, Osman, que tiene que ser de ambas partes, ¿no? El sistema lo debe proveer, pero también una persona en búsqueda de ser excelente en su trabajo y en su vocación también tiene que buscar esos espacios. Ahora, también pienso que los colegios deben brindar esos espacios de los que hablábamos al inicio, de autoconocimiento también para nuestros niños, no solamente pararme y dar mi clase, sino también preguntarles cómo están, cómo se han sentido, qué emociones les genera este tema que estamos dando. Me explico, o sea, creo que el mismo sistema debe ir permitiéndole a los docentes estos espacios y que no se trata solamente de su formación, aunque eso también es importante. Creo que son todos esos factores los que van a determinar que nosotros podamos cumplir esa labor integral que debemos cumplir en nuestras escuelas. Angélica, hay una pregunta, quiero que la permanezcas allí, Milka, por favor, para poder leerla con calma. Dice Salomón, dice, estoy escuchando que se dice que los docentes somos más humanos. ¿Acaso antes no lo éramos? ¿Acaso antes no se escuchaba? ¿No se estaba presente? Es como si los docentes hubiesen estado desconectados de la realidad. ¿Qué opinión tienen ante este planteamiento de Salomón? Siempre hemos sido humanos, siempre hemos estado presentes, siempre hemos estado escuchando, pero estábamos en otra realidad. ¿Qué opinión les merece esta pregunta de Salomón? Mira, lo que yo pienso es que antes el educar solamente estaba destinado a que lo hagan las familias desde el hogar. Y la enseñanza estaba, el enseñarte matemáticas, lenguajes, ciencias, estaba solamente destinado a la escuela. Yo creo que el reto de los últimos años, por no decir quizá a fines del siglo XX, por ahí, ya han empezado estos cambios en que se tiene que involucrar y formar desde el ser también. Es decir, que la escuela también tiene que propiciar esta formación integral. Y hoy en día sabemos que la UNESCO justamente ha planteado esto de la ciudadanía global, de enseñar en ciudadanía global, que quiere decir empezar a poner todos nuestros esfuerzos en formar seres humanos conscientes de que somos ciudadanos de un planeta. Entonces, eso es lo nuevo. Por supuesto que siempre ha habido, perdón, Estito más, por supuesto que siempre ha habido un educador que ha hecho la transformación de la vida de alguien, ¿no? Si nos remontamos a Simón Bolívar, tuvo un maestro. Y hace muchos años atrás hubo un maestro, porque siempre ha habido un maestro posicionado en el educar. Siempre ha habido uno. Solo que ahora se ha vuelto un tema global, un tema que todos y la escuela misma tiene que ser transformacional. Ani, ahora que mencionas este punto de la UNESCO, la planeación para el año 2030 de la UNESCO, y ya lo estamos viendo, ¿no? Es tratar la inclusión y la equidad en el proceso. Creo que de ahí es darle un vuelco total a revisar el verdadero fundamento de la educación. Entonces, si tratamos de una educación inclusiva y una educación equitativa, estamos, creo, hablando de lo mismo. Yo pienso, con respecto al planteamiento de Salomón, ya ustedes lo habían dicho, que sí teníamos profesores presentes, estaban en su realidad en ese momento, esa era otra realidad.
y sí estaban presentes y sí escuchaban. Había un detalle, querido Salomón, que no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Entonces, su prioridad, sí o sí, era enseñar. Y la educación estaba ahí en medio del proceso de enseñanza, pero no estaban siendo conscientes, como ahorita comentaba Annie y Angélica, no tenían el autoconocimiento ni la conciencia, ni hacerlo totalmente a propósito, totalmente conscientes de lo que realidad. Se hace necesario ser conscientes y tener ese autoconocimiento para poder hacerlo totalmente a propósito, no solamente como un proceso que siempre ha estado ahí, Salomón, en cualquier momento, pero ahora más que nunca se hace necesario que no baste con la enseñanza, sino que seas consciente, te autoconozcas y puedas transmitir, no, transmitir no, puedas transformar la realidad y crear oportunidades para todo aquel que se acerque a tu vida para transformar tu propia vida y su entorno social. Yo creo, bueno, quería hacer un comentario. Creo que también se trata del enfoque. Cada época trae un enfoque diferente y bueno, ahora estamos en un enfoque nuevo y basta revisar los libros de educación para darnos cuenta de que antes no se hablaba de procesos de aprendizaje cognitivos relacionados con motivación, por ejemplo. Ahora lo primero que le decimos a nuestros profesores es: tienes que motivar a tus estudiantes porque está demostrado científicamente y la ciencia nos ha ayudado en ese sentido de que ellos van a aprender más fácil cuando se sienten motivados, cuando esa persona que está ahí enfrente me está transmitiendo algo interesante, algo que me motiva. Entonces, creo que era un enfoque diferente, ¿verdad? Sin decir con eso que no habían espacios de educación, por supuesto, siempre los ha habido, los profesores siempre han transformado vidas, pero el enfoque es distinto y seguramente en 20 años nos mirarán y tendrán críticas, tendrán cosas que decir sobre lo que estamos haciendo, porque pienso que cada era va trayendo unos nuevos retos y bueno, estamos justamente para asumirlos y desarrollarlos de la mejor manera. Gracias, Angélica. Angélica, tenemos, bueno, para las tres, ¿no? Tenemos un comentario bien interesante del tema que nos reúne, de los temas que nos unimos o que en los cuales nos unimos hoy: educación y coaching. Y en esa disyuntiva, educar o enseñar, nos plantea el licenciado Edgar Fuentes, nos pregunta si el coaching es un proceso de educación o de enseñanza. Si el coach enseña o educa. El coaching es un proceso educativo o un proceso de enseñanza. Y si el coach es una persona que enseña o que educa. ¿Qué opinan ustedes? Bien interesante el planteamiento en torno a esta conversación y referente al tema específico de hoy. Bueno, en sí, el coach es la persona que te va a ti a acompañar, ¿no? Que te va a acompañar en un proceso que tú quieras llevar a cabo, ¿no? No te va a enseñar, no te va a enseñar qué estrategias tú vas a hacer, ¿no? En realidad no solamente, en realidad lo que va a hacer es despertar tu conciencia, ¿no? Al fin y al cabo, tú vas a poder llegar a una respuesta, ¿no? Gracias a esta intervención que ha tenido el coach, ¿no? Pero en realidad no es un proceso de enseñanza en sí. Bueno, quiero aportar precisamente lo que dice Valeria: no es un proceso de enseñanza, es un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje mutuo, ¿ok? No el coach alejado de aquella visión docente y aquella visión instructiva total, es un acompañante en un proceso de aprendizaje creativo, maravilloso y hermoso para ambos, donde es una sociedad, donde ambos toman decisiones y realizan acuerdos para llevar un proceso con unos objetivos bien claros. Entonces, si un proceso, querido Edgar, el coaching es un proceso de aprendizaje, ¿ok? No inductivo. Es un proceso de aprendizaje propio, donde la estrella es el estudiante. Bueno, en el caso del coaching es el cliente. En el caso educativo, la estrella es el estudiante. Un hermoso tema que trabajamos hace un par de días en uno de estos maravillosos laboratorios de la escuela Coach Hart. Entonces, el coach como tal no enseña, muy alejado de eso. Cuando entramos a un proceso de coaching, el coach está totalmente despojado de sus preconceptos. Es una hoja en blanco con el ser humano que se sienta ahí enfrente o con el estudiante que tiene ahí enfrente. Esto es una apertura total para ese proceso. Muy lejos de enseñar,
simplemente es acompañar. ¿Ok? Es como el sentido. Si educa o no educa, el estudiante aprende, tiene su propio aprendizaje en medio del proceso, pero no es precisamente porque el coach esté lleno de conocimientos y logre educar. Como decíamos, el proceso educativo es un proceso donde existe una relación y se da de manera natural en cualquier tipo de relación y de manera de co-creación. Pero en un proceso de coaching se da el aprendizaje en ambas vías, tanto para el coach, tanto como para el cliente, en este caso, mi querido Edgar Fuentes. Muchas gracias por tu pregunta. Seguimos recibiendo preguntas, ¿algún comentario adicional? Angie, me llama la atención que te formaste como team desde el equipo del señor Maxwell. ¿Nos puedes dar una referencia al respecto de la visión de coaching de este tipo de formación? Bueno, para contarles un poquito esa experiencia, yo siempre amé los libros de John Maxwell, pues los leí desde hace muchos años y bueno, tuve la oportunidad de formarme, de participar en esa capacitación que fue en Orlando, en Estados Unidos, además una experiencia intercultural maravillosa porque habían personas de todo el mundo y puedo decirles que más allá de las técnicas que son importantes, ¿verdad? Yo salí de esa formación o de esa capacitación inspirada. Creo que John Maxwell inspira no solamente a través de su trabajo, sino él como persona y creo que todo lo que aprendimos estaba muy enfocado, como decía Ani, justamente en el desarrollo del ser. Entonces, para mí lo más importante, honestamente, fue esa perspectiva de vida, esa inspiración a realmente hacer la diferencia, a aportar, a contribuir a nuestra sociedad, lo que me marcó y lo que más resalto de mi experiencia como coach. Y bueno, sí, por supuesto que acompañado de todas esas técnicas y todas esas estrategias que también son importantes, lo integré a mi formación como psicóloga. Los psicólogos siempre usamos el coach, desde siempre. Era una estrategia que ya usábamos en nuestras sesiones, pero bueno, ahora tenemos esta oportunidad maravillosa de profundizar en lo que es el coaching y bueno, personalmente me ha gustado mucho poder integrar ambas cosas, ambos conocimientos, ¿no? Ambas perspectivas. Valeria, Angie nos habla de la experiencia intercultural que vivió en su formación con el equipo de Team Maxwell en su proceso de formación como coach. Y tú estás viviendo un proceso de formación como coach. ¿Cuál es la perspectiva desde donde se plantea la formación desde Coach Hart, teniendo en cuenta también esa experiencia intercultural que has tenido, ¿no, Valeria? Cuéntanos. Bueno, sí, bueno, eso yo comentaba en alguna otra experiencia anterior de cómo estas mis expectativas que yo tenía respecto a la formación de coaching en la escuela, como que se fueron afianzando conforme pasaron el tiempo, ¿no? Como que poco a poco viendo las competencias de un coach de acuerdo a la escuela. Yo iba de a poco dándole sentido, ¿no? Dándole sentido en cómo todo este proceso de formación podía a mí potenciarme en lo que es el aula de clases, ¿no? Y bueno, aparte de eso es el hecho de poder construir un trabajo muy colaborativo, ¿no? Porque se trabaja bastante en colaboración con los demás, ¿no? Entonces, como que fue de doble entrada. Por un lado fue muy personal, por la formación personal que yo he tenido, y por otro lado, cómo tú puedes ir construyendo o cómo puedes tener ese trabajo colaborativo con las demás personas, ¿no? Que esto es una habilidad, el trabajo colaborativo es una habilidad que tú tienes que desarrollar y que ahora se está enfatizando mucho en lo que es el trabajo virtual, por ejemplo, con los niños o con los jóvenes, ¿no? Entonces, como que fue una ganancia de doble entrada. O sea, que un proceso de formación en coaching, Angélica nos decía que fue un complemento importantísimo y valioso para su profesión como psicóloga, y Valeria nos está recordando su proceso maravilloso desde lo personal y como el aporte que le suma a su día a día como educadora. Me parece maravilloso y aprovecho para decir entonces los dos enfoques un poco diferentes, pero que apuntamos desde lo mismo, lo que hemos venido trabajando desde la persona como tal
Y algunos piensan que solamente el coaching es llevar de un punto A un punto B, de llevar no, de acompañar a alguien a moverse de un punto A un punto B. Pero es posible que nos quedemos en el mismo punto, pero tengamos un proceso de aprendizaje y hemos decidido quedarnos allí. Y en esa vuelta hemos decidido quedarnos allí. Y en ese sentido tenemos aquí la pregunta, tenemos una pregunta, no sé si Milka nos la regala, de Miguel. Sí, aquí está Miguel Ángel Pilco Borca, nos dice: ¿cómo manejamos los intereses personales, me imagino, de los chicos? ¿Cómo manejamos sus intereses personales hacia la superación personal? O sea, superación personal, lo coloco entre comillas. Sin embargo, planteo la pregunta a nuestro querido panel: ¿cómo manejamos los intereses personales de los estudiantes hacia la superación personal? Creo que es importante esto de intereses personales, ¿no? Y el otro punto lo coloco entre comillas de superación personal, porque tendríamos que hacer un solo conversando acerca de este tema cuando están de moda eso de superación personal. Busca tu mejor versión, llega a tu próximo nivel, y tendríamos que revisarlo con lupa. Pero me parece interesante desde donde lo plantea Miguel. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo manejamos los intereses personales hacia la superación personal? Mira, nosotros hemos creado un programa de valores en el colegio donde trabajamos. Y este programa de valores plantea el desarrollo de lo que se llama la personalidad moral y la convivencialidad. Entonces, partimos del hecho de que hay un bien común, hay un todos, que es más grande que lo tuyo. Entonces, nosotros hemos comprobado en estos 10 años de trabajar con el programa de valores, de que cuando nosotros los educamos desde niños desde muy pequeños, en que hay un otro a tu lado, tu derecho termina donde empieza el derecho del otro. Por lo tanto, no solamente creo que estaríamos cojos si solamente tomamos en cuenta el desarrollo del interés personal, de la necesidad y de la inquietud personal, que está bien, está fantástica, pero es la primera fase. Porque luego tenemos que lograr llevar a los chicos a pensar en qué es lo bueno para todos, qué es lo nuevo para todos. Y dentro de eso, entender que yo voy a ser mejor persona también construyendo algo para un bien común. Cuando hay otro a mi lado, voy a llegar más lejos con todos juntos. No puede ser que solamente esté construyendo mi propio jardín personal, sino que yo pueda ayudar a regar y a compartir la semilla de este bien común, de este bienestar con los demás. Entonces, ahí sí se forma una comunidad. Cuando todos están ayudando al crecimiento de los demás también. Superación personal, creo que no la podemos entender solamente como la consecución del éxito, sino que creo que la superación personal tiene que llevar a lograr todas las posibilidades de ser. Creo que va por ahí. Ani, entonces la propuesta hacia la pregunta de Miguel sobre la superación personal, teniendo en cuenta los intereses personales, lo planteas desde uno de los fines de la educación, que es poder convivir, no trabajar con las, sino poder convivir, compartir, porque es uno de los fines de la educación, pues, planteado desde hace muchos años por la UNESCO. Y en ese mismo sentido me hablas de los valores tan importantes que están trabajando en tu institución. Quiero hacer un énfasis allí, si me permite, Ani, Angie y Angélica. Ani, Angélica y Valeria. A Angélica le decimos Angie, comúnmente aquí en Barranquilla. Bueno, para todos. Ani, Angie, Valeria. Angie, Valeria, Ani. En esa experiencia personal, lo que plantea Ani, un programa de valores en la institución. Angie, ¿cuál es tu experiencia como tal en ese programa de valores desde la psicología y haciendo énfasis en lo que estamos hablando, en educar no solamente al estudiantado, sino a docentes, profesores y todo el personal educativo? Cuéntanos, Angélica. Sí, bueno, siguiendo pues lo que hemos hablado, por supuesto que como escuela tenemos la obligación de educar en valores.
En el colegio en el que trabajamos pertenecemos a la comunidad Character Counts. Es un programa de Estados Unidos, es muy bonito, es inspirador. Básicamente lo que ellos hicieron fue revisar las distintas filosofías o las principales filosofías y religiones del mundo y escogieron 6 valores, 6 pilares que ellos consideran que son afines, ¿no? Que son comunes. Entonces hablamos de respeto, de bondad, responsabilidad, civismo, justicia y confianza. Y lo que más me gusta de este programa es que es un programa enfocado en el ambiente escolar, en el que el niño debe, o sea, el fin último es que el niño viva los valores en su día a día, no necesariamente o solo, digamos, en la clase de religión, en la clase de ética, sino que sus decisiones diarias estén encaminadas a poner en práctica esos valores. ¿Cómo lo enseñamos? Lo enseñamos a través de juegos, de dinámicas, de actividades psicoeducativas, digamos que tratamos de que sea divertido, de que a ellos les guste, pero también intentamos que sea algo del día a día, fomentar en las mismas clases, dentro de la academia, ¿verdad? Espacios de reflexión de nuestros valores institucionales. Y bueno, celebramos un valor todos los meses. Ahora vamos a empezar la próxima semana el mes del valor del respeto, por ejemplo. Entregamos premios, entonces es divino, de verdad que es súper bonito verlos decir, ay, ¿quién se va a ganar el diploma de responsabilidad este mes? No estoy de acuerdo con que tal persona se lo haya ganado porque es que no pone en práctica, digamos, ese valor específico, o sí lo pone en práctica. Entonces, realmente lo que busca Character Counts y lo que creo que estamos logrando en el colegio en el que trabajo es que ellos lo vivan en su día a día, que no sea algo moral, porque creo que esos discursos morales ya nuestros estudiantes no los reciben. Ahora hablamos del día a día, de la vida, ¿no? De la vida misma, de ponerlo en práctica, más allá de lo que está bien y lo que está mal, de tomar buenas decisiones, las consecuencias de las buenas decisiones. Creo que el llamado, creo que el reto, ¿no? Actual es que se viva diariamente y que sea más concreto y más práctico, no por ahí elevado, porque siento que los valores, no sé ustedes, pero personalmente, si recuerdo mi educación, eran como una cosa por allá elevada que nadie podía alcanzar. Yo creo que hace falta aterrizarlos y enseñarles que es algo que hace parte del día a día. Hermoso lo que dices, Angie. Angie, algo que rescatamos del concepto de Annie fue la personalidad moral. ¿Ah? Qué hermoso Qué concepto tan bonito, sí. Para tomar personalidad moral. Y Angie ahora nos plantea toda la vivencia de los valores, no desde la conceptualización, sino de la experiencia vivida de los mismos. Y fíjense que precisamente nos hace una pregunta uno de nuestros queridos seguidores. Bueno, aparece con el nombre Gestión y Empresa. Gestión y Empresa dice: se habla de un cambio en la educación. ¿Ese cambio es el coaching? Siempre se habla de un cambio en la educación. ¿Ese cambio está en el coaching? ¿Ustedes qué opinan? En realidad, creo que ese cambio de la educación del cual siempre se habla, no puede estar exento de lo que es el proceso de enseñanza, ¿no? Debe haber un proceso de enseñanza, obviamente debe estar dirigido a lo que es educar, ¿no? El enseñar tiene que estar dirigido a lo que es educar, es un concepto mucho más grande, ¿no? Mucho más amplio, mucho más integral. Entonces, no puede estar exento esto de enseñar. Lo que el coaching le puede añadir a la educación son estas herramientas con las cuales uno se va formando, ¿no? Estas herramientas que uno tiene, tiene un coach, pueden ir aportando y pueden ir potencializando muchos aspectos educativos, ¿no? Pero uno no puede reemplazar al otro, ¿no? Obviamente, si lo tomas como herramientas, puede potencializar muchos aspectos. Bueno, entonces, plantear que no es que haya un cambio, pero que sí, igual que de otras disciplinas, otros recursos aportan en este gran cambio de la educación. ¿Qué opina Ángel, qué opina Angélica con respecto al aporte del coaching a la educación? Este gran cambio de la educación. Yo pienso que es una herramienta más, muy cercana, muy accesible, pero no es la respuesta. ¿Con esto a qué voy? Quiero decir que hay muchas respuestas, hay muchos caminos.
ahora que estamos con la tecnología detrás de una cámara, nadie pensaba que podíamos continuar haciendo transformaciones detrás de una pantalla. Y bueno, entonces las TICs también son otra herramienta para hacer una transformación a la educación. Pero lo interesante del coaching es que trabaja desde el ser. Ese es el punto. Trabaja desde el ser. Entonces, sea la herramienta que alcancemos, que encontremos, va por ahí la transformación. Y solamente quería acotar a algo que decía Angélica, que trabajan con el Character Counts. Nosotros también trabajamos con el Character Counts. Sí. Verdaderamente, nosotros le hemos hecho, yo lo llamo una tropicalización. Entonces, unas propias variables y unos cambios, y verdaderamente trabajar desde los valores, pienso que es otra herramienta transformacional. Pregunta Estela Rocha, alineado con todo lo que estamos hablando. ¿Y cómo podemos ayudar a los padres de familia como maestra, coach? ¿Cómo podemos ayudar a los padres de familia si ya soy un coach docente, soy una maestra coach? En este espacio que ustedes hablaban, maestros, docentes, estudiantes, colegio, familia, hace énfasis, Estela, en familia. ¿Cómo lo podemos ayudar desde nuestras herramientas, desde nuestras competencias como coach? Mira, Usman, yo te voy a dar una respuesta muy personal, ¿no? Evidentemente, seguramente, en general, los profesores sí siempre hemos escuchado, siempre hemos estado presentes. No es que ahora estamos descubriendo la pólvora, no es así, ¿no? Pero yo te hablo desde una perspectiva muy personal de que se puede ayudar. En realidad, uno puede estar con los padres de familia desde una perspectiva de una escucha mucho más activa, ¿no? Desde no juzgar, ¿no? Evidentemente, antes sí, seguramente ha habido maestros excelentes que lo hacían, pero en lo personal, a mí me ha ayudado mucho en eso, en el hecho de poder escuchar mucho mejor. Y el hecho de solamente escuchar a una persona, de que la persona te pueda hablar con confianza respecto a esas sus inquietudes que tenga respecto a su hijo, ¿no? Y que tú vayas y solamente escuches, ¿no? Y solamente escuches y vayas poco a poco, de acuerdo a lo que él te va planteando, se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? De manera de que el niño sea o la niña sea el objetivo, ¿no? O sea, el centro de toda esta conversación, ¿no? Pero eso es muy personal. Valeria, pero en ese proceso de escucha, bueno, todos tenemos la capacidad de escuchar y de pronto se acercan a nosotros para que los escuchemos y simplemente sea un desahogo, ¿no? Pero en este tema de educar, ¿verdad? De educar, ¿cuán importante o qué diferencia existe entre la escucha sensorial que tenemos y esa escucha de la que tú hablas desde las competencias de coaching? ¿Qué diferencia existe? Bueno, es importante luego de esta escucha activa, es esto del el provocar conciencia en las personas, ¿no? El que las personas vean realmente, esta situación puedo cambiarla, ¿no? Esta situación no tengo control sobre la cual actuar, ¿no? Y esta situación responde a mi enojo o responde a mi frustración, ¿no? Entonces, esa persona es provocar la conciencia en esa persona, de manera de que, esa persona se dé cuenta de las cosas que sí, en las cuales uno puede actuar, ¿no? Y eso le ayuda a su crecimiento. Ok, Ani y Angélica, ¿tienen alguna experiencia particular, alguna anécdota con ese proceso de educación? Ustedes que están trabajando todo el tiempo con familias, con los acudientes de los estudiantes. Bueno, la mía propia. Soy mamá. No he pasado ningún curso para ser mamá y te aseguro que meto la pata, por muy psicóloga, educadora que sea, meto la pata, me equivoco y, o sea, esto es lo que pasa en las relaciones humanas, aunque sea la relación madre-hijos.
tenemos que ir construyendo esta relación juntos, entendiendo que lo que yo piso por acá tal vez lastima al otro, lo que el otro responde por acá tal vez lastima también cierta emotividad. Entonces, nadie nos enseña a ser mamá, solo los hijos. Ellos son quienes nos van calibrando, más de un lado, más del otro. Entonces, mamá coaching, creo que leía por ahí en la pregunta, había eso de madres coaching. Creo que las mamás somos coaches, somos psicólogas, somos educadoras, somos sargentos, también árbitros. Entonces, tenemos, creo que como madres, como padres de familia, estar abiertos al encuentro de conocer a nuestros hijos. ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no? Muy pocos padres creo que saben exactamente qué detona ciertas emociones en los hijos. Y creo que ese es el reto. Creo que va por ahí. Bueno, Ani, estás planteando preguntas poderosas. ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Ah? Me encanta ese planteamiento. Sin embargo, todos decimos, los profesores decimos, no, nos toca ser profesores, psicólogos, papá, amigo, policía. Bueno, y es un decir, que cumplimos de una u otra manera esos roles. Sin embargo, tenemos que realmente darle una profesionalidad a cada uno de esos roles y tomar herramientas y profesionalizarlas, porque no podemos ir probando con nuestros estudiantes, no podemos ir a ciegas, somos profesionales de la educación. Cualquier otra persona está educando, el médico, el papá, la tía, la abuela, el de la esquina, el del supermercado, todos están educando, pero nosotros somos profesionales de esa labor. Entonces, algo que hay que diferenciar muy bien y me parece entonces valiosísimo los aportes de nuestros compañeros aquí. Por ejemplo, leerles algo, aquí nos dice María Gabriela Pantaloni Nasif, nos dice, el coaching educativo es una, o me lo cambiaron, dice, aquí está, el coaching educativo es una herramienta y un conjunto de valores que elijo para la transversalidad en mi organización. Gracias, María Gabriela. Nos dice Edgar Fuentes, la educación es un acto humano y como tal no puede estar exenta de errores. Ningún acto educativo será perfecto en su acción, tal vez en su intención. Muchas gracias, Edgar, maravillosa. Miguel Ángel, creo que ya tocamos el tema, cómo pueden ser mejores personas. Miguel Ángel nos plantea también qué es lo mejor que podemos entregar a los estudiantes. Pienso que lo que estábamos hablando ahorita de educar detrás de la excusa. Siempre se ha hablado que los temas son una excusa para educar. De la misma manera, la enseñanza es la excusa para educar. ¿O no? ¿Qué opinan? Bueno, para ir cerrando, quisiera que cada uno de ustedes nos dejara una reflexión final con respecto al tema central. Educar versus enseñar. ¿Cuál es el reto de la escuela de este nuevo siglo, de este nuevo milenio? E incluso en medio de esta pandemia. Quiero escuchar una reflexión final de cada una para ir cerrando. Educar versus enseñar. Angélica. Empiezo yo. Bueno, estaba pensando que realmente en estos 7 años de experiencia que tengo, que bueno, tal vez no sean muchos, pero han sido bastante significativos, creo que la mejor estrategia siempre ha sido ser humana, siempre ha sido conectarme con lo que el otro genera en mí, con el vínculo, con la emoción, y quiero como dejar esa reflexión, y es que por supuesto que tenemos que formarnos, por supuesto que tenemos que adquirir conocimiento, desarrollar capacidades, no improvisar, como decía Osman, pero creo que al final cada estudiante te va planteando un reto. Creo que ese vínculo te va mostrando hacia dónde, ¿no? Hacia dónde guiarte y guiar a tu estudiante, y realmente lo que mejor funciona es estar ahí para ellos. Lo que mejor funciona es escucharlos. Lo que mejor funciona es ser nosotros mismos, contarles nuestras anécdotas. Yo por lo menos en el trabajo que hago en consulta, porque atiendo pacientes,
las mejores experiencias o las más bonitas que he tenido en mis sesiones es cuando, por ejemplo, yo le cuento a los niños que mis papás son separados, que yo también he sentido lo que ellos pueden estar experimentando y se forma un vínculo tan bonito y un momento tan especial que está desde la humanidad, desde lo que yo soy, el otro también es. Entonces, creo que esa es la mejor estrategia, ser nosotros mismos y conectarnos con ese vínculo que al final creo que es lo que nos permite y nos va a permitir, digamos, potencializar ese proceso de enseñanza. Gracias, Angie. Me quedo con tu palabra vinculación. Totalmente. Te refieres a la vinculación docente-estudiante, psicóloga, paciente, coach, cliente. Vinculación. Gracias, Angie. Ani, déjanos tu reflexión final en este tema. ¿Educar o enseñar? Bien. Yo creo que el futuro de la educación no es lo que va a pasar, es lo que vamos a hacer ahora. Y en este sentido, pensar en una generación, en una educación del siglo XXI, tiene que venir desde una clara convicción de que debemos educar a los niños a una transformación social, a una transformación mundial, global, a una transformación desde el conocimiento ecológico, que entendamos que debemos sobre todo enfocarnos hacia el cuidado del planeta, salir del hombre como el centro del mundo, lo androcéntrico, sino que en realidad tenemos que trabajar en la convivencia de los diferentes seres vivos, el desarrollo del planeta, toda esa concepción ecologista. Todo eso es educar. Desde ahí viene la transformación que tenemos que lograr y propiciar y promover y proponer el bienestar integral de la persona. Creo que ese es el reto mayor en la educación del siglo XXI. Palabra de Ani, transformación. Y me encantó esto que dijiste al inicio, la transformación desde no pensar lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Tenemos la vinculación de Ani, la vinculación de Angie, la transformación de Ani, desde pensar lo que vamos a hacer. Y Valeria, ¿cuál es tu reflexión final en esta hermosa noche? Hay una frase muy linda que le escuché esta tarde de Gabriela Mistral. Dice, la humanidad es algo que todavía tenemos que humanizar, ¿no? Entonces, pero humanizar no solamente desde la persona sola, sino humanizar desde el punto de vista de que hay otras personas a mi alrededor y no solamente otras personas, hay otros seres a mi alrededor, ¿no? Entonces, la educación debe ir a esa humanización de las personas, pero en comunidad, ¿no? ¿Va a haber enseñanza? Va a haber, pero la enseñanza va a ser solamente una de las ramas, ¿no? Aparte de la enseñanza va a haber una reflexión, va a haber una comparación, va a haber mucho análisis, pero la enseñanza sí va a ser un camino, uno de los caminos que nos va a llevar a esa educación un poco más humana en comunidad. Estás muteado, Osman. No te oímos. Oh, gracias, Valeria. Me quedo con tu palabra humanizar. Y como se han dado cuenta, tenemos un trío de palabras poderosas y hermosas. Vincular, transformar y humanizar. Son tres palabras poderosas que podemos utilizar como trípode y como soporte para entender que el educar es el verdadero objetivo de nuestra profesión, que la enseñanza como tal es parte del educar, pero que tenemos que humanizar ese proceso y esa profesión, pero que tenemos que vincularnos con el que tenemos enfrente. ¿Y todo para qué? Para transformar. Y para transformar desde no lo que va a pasar, como decía Ani, sino de lo que vamos a hacer con aquellos pequeños y aquellos jóvenes que tenemos en unas aulas de clase. Qué hermosa noche de reflexión y de conversación. Le doy las gracias en nombre de la Escuela Coach Hart, que se encuentre con nosotros aquí. Ani, muchísimas gracias. Valeria, honrado de que también estés con nosotros. Valeria, como les decía al inicio, es estudiante en tu último módulo de formación como coach,
Así que nos sentimos muy contentos que estés con nosotros acá, ya dando muestra de tu formación y tu experticia en estos 3 meses de formación. Angélica, te damos gracias por que nos hayas acompañado desde tu saber y desde tu humanidad, como siempre. A todos los que nos ven esta noche, muy alegres que nos sigan acompañando cada viernes, cada 8 días en este hermoso espacio de educación y coaching. Este video quedará colgado en nuestras redes para que nos comentes, nos preguntes y te unas. Si estás interesado en este proceso de formación también, nos puedes escribir y seguramente nuestro personal te dará todas las respuestas que necesitas. A todos muy buenas noches y, como decimos en nuestra escuela, un corazón aquí en la frente, que significa amar, servir y compartir para todos. Amor, servicio y compartir para todos lo que somos. Un abrazo para todos y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas Gracias. noches.